valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, estimados amigos oyentes. Quiero darles muchas gracias por acompañarnos un lunes más en esta invitación que le hace Casa de Bendición a todos ustedes. Las charlas son preparadas por los miembros de Casa de Bendición con mucho cariño para ustedes. Este es un ministerio de la Iglesia Católica que está hecho para que personas de cualquier edad y en cualquier estado, solteros, casados, jóvenes, personas adultas mayores, puedan seguir edificándose y creciendo a la luz de la palabra. Y nosotros queremos compartir lo que hemos aprendido y todo lo que Dios ha dado o hecho en nuestras vidas. Y por eso es que hacemos una invitación para que ustedes en cualquier momento que quieran unirse a nuestros grupos. Hay grupos de parejas, hay grupos de señoras, hay grupos solamente de hombres. Hay un grupito de muchachos, de gente jovencita y grupos en general. Antes nos reuníamos pues un día definido a la semana, ahora nos estamos reuniendo todos los días por Zoom, así que pues la bendición ha sido mayor porque tenemos más opciones de charlas y de oraciones. Si ustedes nos quieren contactar, pueden llamar al 22 53 13 17 y al 83 18 73 61. Y ahí pueden hacer citas, pueden preguntar cómo integrarse a las charlas, pueden recibir consultoría o hasta poner un anuncio, por ejemplo, aquí en este espacio que Radio Costa Rica nos brinda tan amablemente y que le agradecemos muchísimo. Vamos a iniciar con una oracioncita para iniciar la charlita. Estas charlitas que nosotros preparamos son similares a las que recibimos en estos grupitos, ¿verdad? Y además en los grupitos pues a veces hacemos cierto tipo de oración, digamos, más dirigida tal vez a perdonar o a sanidad interior o algo especial que a veces está ocurriendo y se hace. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que quite toda estorbo, todo corazón duro, toda distracción, todo lo que no sea de Él, que si hemos tenido un día duro y cansado y por casualidad puso la radio y está oyendo este inicio de esta prédica, que Dios le traiga paz y le dé el tiempo para escuchar, y si es para usted, que pueda interiorizarla, que Dios permita que su corazón se abra, que sus oídos se abran. Señor, yo te pido humildad para todos los que estamos aquí, para que podamos escuchar de tu palabra, porque la primera que escucha de ellos soy yo. Te pido en el nombre precioso de Jesús que nos permita, Señor, conocerte mejor, poder hacer viva tu palabra en nuestras vidas. Amén. La charlita de hoy es orar sin desanimarnos, que a veces ese es el problema mayor que nosotros tenemos, que tenemos alguna petición y nosotros decimos es que Dios no me oye, y a veces vamos hasta donde otra persona y le decimos por favor ore por mí porque a usted Dios la oye o lo oye,
como si Dios no nos escuchara a todos. Pero es que a veces, de verdad, que Dios no va a responder, tal vez, la petición tan rápido. Por eso quiero hablarles de cómo trata la Biblia orar sin desanimarnos. Para eso voy a hablarles un poco de, lo primero va a ser la parábola, que está en Lucas 18, del 1 al 8. Se las voy a leer. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Palabra de Dios. En esta parábola, que es bastante conocida, en muchas ocasiones la hemos escuchado, se llama la parábola del juez injusto. Jesús nos quiere hacer entender que a nivel humano nosotros a veces recibimos una respuesta negativa. La persona que debería ayudarnos no nos ayuda. La persona que le corresponde, que tiene el puesto, que sabe, que tal vez no le costaría nada hacernos el favor de ayudar, no lo va a hacer. Y si lo hace con más mala gana o lo hace mal hecho, aún hasta recibiendo paga. Pero aquí Él nos está diciendo que Él sí nos va a responder cuando le pedimos. A veces pedimos y queremos la respuesta inmediatamente, es lo único, ¿verdad? Entonces Él nos está tratando de explicar que tenemos que orar continuamente. Ahí Él nos dice en la parábola, Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. La respuesta no es inmediata, sino que debemos pedir constantemente. No dice que pidió y se le respondió. No dice que nos va a contestar apenas pedimos. El clamor es continuo, sin descanso, día y noche. Y a veces nos cansamos. A veces creemos que Dios no nos escucha. Vamos a ver algunas razones por las que Dios no responde en algunos casos inmediatamente a nuestra petición. Este clamor debe ser siempre, de día y de noche, hasta lograr una condición importante en esa oración, y es que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces por ahí es por donde tenemos que empezar. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aunque nosotros, digamos, algunos de nosotros estemos en los caminos de Dios, estemos tratando de hacer las cosas pues de acuerdo a lo que Él nos pide, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra, a veces podemos malentender lo que es la voluntad de Dios y pedimos lo que no necesitamos. Aquí es donde debemos primero clamar al Espíritu Santo. Y aquí tenemos una cita de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Entonces nosotros tenemos que pedir primero el Espíritu Santo, que Él nos va a guiar,
que podemos estar seguros que vamos a conocer la voluntad de Dios. Clamamos, el Espíritu Santo, tenemos que ser cuidadosos para no contristarlo, y ahí empezamos a sentir esa vocecita, esas palabras, esas cosas que vienen de Él y que nos ayudan a entender qué es lo que Él nos está diciendo. Una vez que conocemos o que el Espíritu Santo nos guía, podemos conocer la voluntad de Dios y ahí podemos hacer una mejor petición. En algunas ocasiones la respuesta que Dios nos puede dar a una petición es no, a pesar de que Él podría darnos un sí. Pero siempre hay una razón para ello. El mismo Jesús sufrió una negativa en su petición. En Mateo 26, 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús sabía que ese gran dolor era parte de la voluntad del Padre, porque ahí Él pagó por nuestros pecados. Tenía que hacerlo, por más miedo, por más dolor. Él solo clamó y Él sabía que la respuesta era no, pero Él se sometió porque sabía que era la voluntad de Dios. A veces no entendemos, pero tenemos que pasar por una situación que no queremos, que no nos gusta, por algo doloroso, y quisiéramos que no sea así. La pérdida de trabajo, estamos en pandemia, nosotros quisiéramos llevar una vida normal y no podemos, algunos de nuestros seres queridos tal vez se han enfermado y le han pasado mal. Yo espero que ninguno haya ido a algo peor. Han tenido alguna infidelidad en su matrimonio, cualquier cosa que no queremos que esté en nuestra vida. Pero siempre recordemos que Dios tiene el control y que Él es quien mejor sabe qué es lo que necesitamos. Y por eso debemos estar atentos a pedir insistentemente de acuerdo a su voluntad. Sí, pedir lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Eso suena muy extraño, pero es que de eso se trata la oración. En Isaías 55:9 dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios sabe mejor que yo qué es lo que me conviene. Aunque a mis ojos no lo pueda ver, aunque yo no lo pueda entender, Él tiene planes que son mucho mejores que los míos, o sea, son mucho más grandes, mucho más altos, y a veces cuesta entender por qué he pedido algo y tal vez no llega. Queremos algo y no lo vamos a recibir. Pareciera que Dios no nos escucha, pero en realidad es que no está dentro de sus planes. O a veces no queremos que algo malo pase, que creemos que es malo, y eso es lo que ocurre, porque eso sí está dentro de los planes de Dios. Parece extraño, ¿no? Pero no tengamos miedo, porque si esa es la voluntad de Dios, eso está bien. Y ahora vamos a seguir hablando un poquitito de eso. En Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie así su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Yo cuando leí esto la primera vez me sorprendí, porque a mí me daba miedo decir que era la voluntad de Dios, porque normalmente cuando uno dice esta es la voluntad de Dios, uno nunca lo decía cuando era algo bueno. Entonces daba como sustillo, porque parecía que lo que Dios quería siempre iba contrario a lo mío y que no era algo que me iba a ayudar, sino que siempre era algún castigo, que parecía un castigo. Y cuando yo leí esto y empecé a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta,
me di cuenta de que yo no tengo por qué temer a la voluntad de Dios, si es mejor lo que Él tiene para mí que lo que yo puedo tener en mi cabeza, lo que mi corto alcance puede llevarme a pensar, a ver, a anhelar. Ahora tenemos que saber que Él tiene cosas mejores para mí de las que yo puedo siquiera imaginar. Pero tengo que ser dócil, tengo que ser obediente y tengo que crecer en fe para esperar en Él. Siempre hay algo mejor que Dios nos quiere dar. Por ejemplo, si pedimos algo que no nos edifica, lo que vamos a pedir es para satisfacer la carne, es probable que no nos lo dé. Esto lo dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Dios no va a querer darnos sin límite, para que nuestro espíritu se pierda. Es como cuando un chiquito o un hijo pide y el papá le da y le da. Ya sabemos que en lo que va a parar ese pobre hijo es en una persona malcriada, en una persona exigente, en una persona frustrada. Y Dios no nos quiere así. Dios nos quiere luchadores, Dios nos quiere exitosos, Dios nos quiere llenos de paz. Parece mentira, pero ocupamos lo otro, ¿verdad? Que no nos dé las cosas inmediatamente y fácilmente. ¿Cuánta gente ha ganado? Por ejemplo, a mí me contaban de gente que ha ganado la lotería. Y una vez que ganó la lotería empezó a hacer despilfarros y a hacer loco y a hacer desorden. Y hasta en la cárcel terminaron, perdieron lo que tenían. Gente que tenía un tramo, no recuerdo qué exactamente, pero tenía una forma de vivir, no la estaba pasando mal. Tenían su familia, pero una vez que tuvieron más de lo que podían administrar, se volvieron locos, perdieron con lo que vivían y perdieron su familia y terminaron en la cárcel. Así que Dios no nos va a dar algo que más bien nos va a dañar, donde nosotros creemos que eso es lo que yo ocupo. Estamos acostumbrados a vivir muy limitados en realidad, a no tener nada, sobre todo no conocer qué es lo que va a pasar y a veces eso nos asusta, y a la escasez. Que cuando el Señor abre las puertas y las ventanas de los cielos sobre nuestra vida, no sabemos cómo manejar las bendiciones que Dios nos da. Por eso, Él nos pide orar sin desanimarnos, porque en el camino, mientras esperamos, nos vamos a ir acercando a Él en esa espera, en oración constante, y Él nos puede ir capacitando. Entonces vamos a ir viendo por qué vamos a necesitar esa capacitación, por qué necesitamos ese tiempo de oración constante, continua. Lo primero es que nos enseña durante esa oración constante es a darle la honra a Él. Que si algo logro, que si algo consigo, es por Él y no por mí. En Deuteronomio 8, del 17 al 18 dice: no se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Imagínense que no se les ocurra, dice, creer que toda esta riqueza la hemos ganado. O sea, es que ni siquiera por la mente nos tiene que pasar creer que lo que nosotros logramos es por nuestra capacidad. En medio de los triunfos debemos mantener nuestros ojos enfocados hacia Dios y andar siempre en obediencia a Él. No debemos permitir que nuestros logros nos envanezcan, alejándonos de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Todo lo contrario, nuestra actitud debe ser de agradecimiento, de sumisión a Él, glorificar su nombre, pues es gracias a su bondad que tenemos todo lo que necesitamos. Aunque no hemos logrado tal vez la petición, pero lo que tenemos ya es un regalo venido de Él, no porque nosotros seamos
muy competentes, muy sabios, o tengamos mucho dinero. Todos nuestros triunfos vienen de Dios. Él nos da la inteligencia, nos da las fuerzas, los medios para conseguirlo. De hecho, ya estas son oraciones contestadas. Por eso debemos recordar, darle la gloria a Él. Esta actitud humilde, llena de gratitud que glorifica a Dios, debe surgir de lo profundo de nuestro ser y dirigir nuestros pensamientos. Es fácil decir con la boca que todo es gracias a Dios, pero lo que realmente importa es que esta sea la certeza profunda de nuestro corazón, o sea, que de verdad, o sea, no es que lo hagamos automáticamente, un bla bla, sino que de verdad de nuestro corazón salga esa gratitud por absolutamente todo. Que nosotros no nos creamos tan chiquitos, tan insignificantes que no podríamos lograr nada, y que todo lo que tenemos de verdad nos los han dado. La siguiente cosa en la que nos está preparando en ese proceso constante de oración es acostumbrarnos a estar en su presencia, que tengamos necesidad de buscarla. Y esto me parece tan importante. El Salmo 17:15, o es lo más importante tal vez, pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Imagínense qué lindo tener uno ese anhelo de querer estar siempre en la presencia de Dios, de que todo lo que uno haga es buscándolo a Él, tratando de agradarlo. Este es el corazón de lo que en realidad consiste la oración. No tiene que ver simplemente con pedir cosas. Trata sobre buscar el rostro de Dios y disfrutar de una dulce comunión con Él. En la espera y la búsqueda constante de esa petición que nosotros estamos haciendo en una oración, nos hacemos cercanos a Dios. Y eso es parte de lo que vamos a conseguir con esa oración. En Mateo 6, del 6 al 8 dice: pero tú cuando ores entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros lo pidáis. O sea, ¿para qué vamos a orar entonces? Si ya Él lo sabe, si Él sabe lo que nosotros ocupamos, uno diría, entonces no voy a orar, ya Él lo sabe, ahorita me lo da, o cuando Él crea que me... Pero la idea no es esa. La idea es entrar en esa comunión, entra en el aposento, no usen muchas palabras, búsquenlo en lo secreto. Él conoce todo lo que hay en mí. No necesita que uno le diga constantemente cosas, pero sí es someterse y buscarlo, y ahí es donde lo iremos conociendo. Él conoce todo, Él sabe lo que yo necesito y no hace falta que yo ore con muchas palabras y con mucha insistencia. Lo que tengo que hacer es acercarme humilde y sinceramente. La humildad es clave. Un corazón humilde ante Dios es un corazón receptivo a su dirección. Uno que toma tiempo para escucharlo y se deleita ante su presencia. Eso es lo que tenemos que hacer en la oración. La persona humilde tiene un temor reverente ante Dios. Se mueve con prudencia y sabiduría, impulsada por Dios y no por sus propias emociones. En Proverbios del 8 al 17 dice: yo amo a los que me aman, y los que me buscan me encuentran. Orando sin desanimarnos, confiamos en que Dios está haciendo, aunque aún no veamos lo que pedimos. Y esto nos hace buscar formas de agradarlo, porque estamos interesados en que nuestra petición se conteste. Entonces a veces estamos como jugando el jueguito de los chiquillos, ¿verdad? Yo hago caso solo para que me den, pero ahí es donde Dios en su infinito amor nos empieza a conquistar. Ahí empezamos a ver qué es lo que le agrada a Dios, empezamos a escudriñar nuestra vida a la luz de la palabra para quitar lo que a Él no le agrada, y en este proceso nos dejamos seducir y empezamos a querer conocer más de Él. Él
Ahí es donde se da el gran milagro de la oración. Ocurre en ese momento. Nos enamoramos de Dios. Queremos pasar más tiempo en su presencia, leemos la palabra, buscamos películas, libros, personas que nos ayuden a aclarar dudas, que nos den testimonio del amor de Dios y empezamos a crecer más en su conocimiento. Ahí es donde ya logramos el propósito mayor de la oración. Estamos acercándonos a Dios. La tercera cosa por la que esa oración tiene que ser constante es que Él nos capacita para administrar. Él nos capacita para administrar lo que nos da, o nos dará, mejor dicho. Si queremos disfrutar las bendiciones y también la prosperidad de Dios, debemos comenzar por pedirle a Él la sabiduría. En 2 Corintios
leer de nuevo. Porque los ojos del Señor están sobre y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Claramente este versículo nos habla de que si en nuestro corazón hay maldad para con los demás, Dios no nos va a considerar para bendecirnos. Pero solo los de buen corazón son los que reciben las bendiciones, o sea, el corazón ese que agrada a Dios. Por cuanto dice la palabra que sobre los ojos de Dios están, sobre los ojos de Dios están sobre los justos. Ya Él nos conoce, y si nosotros ya lo vamos conociendo a Él, nuestra maldad nos va a estorbar. Aquí es donde nuestra oración va a dirigirse, nos va a ayudar a dirigirnos hacia cambiar nuestra vida, a dejar lo que estorba, y para esto debemos pedir sabiduría a Dios, porque por nuestra propia inteligencia, aun si buscáramos, digamos, a nivel de mundo, hasta un psicólogo que nos ayude a quitarnos cosas que nosotros queremos dejar y a veces solos no podemos, ahí ni siquiera va a ser suficiente, porque hay muchas cosas que solo Dios conoce, que solo Dios sabe cómo llegar ahí, y las va a sacar en el momento adecuado y las va a sanar. Y ahí es donde nosotros empezamos a crecer y empezamos a saber cómo manejar todas las bendiciones que Dios nos da. La otra cosa que Dios va a hacer es que nos va a enseñar a actuar, cómo actuar cuando algo que no queremos ocurre, cuando vienen los tiempos malos, cómo actuar en esos tiempos malos. En el Salmo 94, del 12 al 14 dice: Oh Señor, feliz aquel a quien corriges y le das tus enseñanzas para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos, mientras que al malvado se le prepara la fosa. El Señor no abandonará a su pueblo, ni dejará solo a los suyos. Dios tiene planes grandes y diferentes a los del mundo, para los que quieren seguirlo. Y Él sabe que a veces nosotros no queremos pasar por momentos dolorosos, pero Él ahí nos está como fogueando en algo pequeño. Imagínense que dice que nos está capacitando para cuando vengan los días malos. Si eso nos pasa, si Él nos prueba en algo que nosotros sentimos que es mucho, y Él nos dice que nos está capacitando para cuando vengan los días malos, para que podamos, para que tengamos tranquilidad en los días malos. Ahora imagínense, si eso no nos gustó, ¿qué podrá ser lo que viene en los días malos? De verdad que Dios nos protege y Él nos cuida, y nosotros nunca debemos dudar que lo que nos pasa es por alguna razón. Eso es un fogueo, es una práctica, y Él quiere prevenir que algo peor ocurra en nuestras vidas. Por eso debemos confiar ciegamente en Él, porque lo que parece malo tal vez no sea tan malo. De hecho, en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo tiene una razón de ser con Dios. No nos preocupemos cuando algo malo, algo que no queremos nos ocurre. Ahí nos está formando, nos está capacitando, nos está fogueando. Porque cuando venga el día malo, ni siquiera nos vamos a dar cuenta, porque ya pasamos por un entrenamiento y aprendimos. La otra cosa es que muchas veces no recibimos la respuesta de nuestra oración, porque Dios quiere bendecir a otras personas, y a mí me gusta montones. La bendición va a llegar tarde, porque está preparando la bendición de otros que tienen que ser bendecidos antes de que llegue mi bendición. Hay una historia muy bonita en el libro de Tobías de dos familias emparentadas que durante muchos años, la familia de Sara había estado viviendo como refugiados en Asiria, y habiendo sido deportados de su patria en el norte de Israel, ellos ahora estaban ahí establecidos en una tierra extranjera. Su padre Raguel estaba tratando desesperadamente de encontrarle una pareja adecuada,
y no faltaron candidatos. De hecho, ella se desposó con siete hombres, digamos. El único problema era que cada vez que llegaban a la cámara nupcial, el novio moría. Y sucedió que un malvado demonio llamado Asmodeo estaba enamorado de Sara y en su celo mataba a cada joven antes de que el matrimonio se pudiera consumar. De hecho, bueno, es una historia para que nosotros entendamos, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Y ella fue falsamente acusada de que ella era la que mataba a los novios. Ahora, por otro lado estaba Tobit, que era pariente de Raguel. Él tenía a su esposa Ana y a su hijo Tobías, que también eran refugiados judíos en otro país. Tobit era un hombre muy bueno y daba limosnas, enterraba a los judíos muertos que encontraba en la calle, y eso le acarreó tantos problemas que perdió hasta todas sus posesiones. Y para colmo, las heces de una paloma cayeron en sus ojos y lo dejaron ciego. Él estaba en gran necesidad económica porque él no podía trabajar y le quitaron sus posesiones, y además enfermo. Entonces ambos, tanto Sara como Tobit, hicieron una oración. Voy a leer esa oración, un pedacito de la oración de Tobit, que es un poco larga. Ojalá pudieran leer ese libro de Tobías, es muy bonito. Y luego voy a leer lo de Sara y el pedacito de cómo Dios escuchó las oraciones. Entonces, en Tobías 3, del 6 al 7, es la oración de Tobit. Trátame como mejor te parezca, manda que me quiten la vida, para que yo desaparezca de este mundo y me convierta en tierra. Prefiero morir a seguir viviendo. He tenido que aguantar injurias y calumnias y tengo una gran pena. Señor, líbrame de esta angustia, déjame ir al descanso eterno. Señor, no me vuelvas la espalda, prefiero morir a pasar tantas angustias en mi vida y tener que escuchar tantos insultos. Y esta es la oración de Sara después de que la empleada la acusó de matar a sus maridos y que ella quiso ahorcarse. O sea, ella estaba tan triste que quiso ahorcarse, pero decidió no hacerlo porque le iba a dar un gran pesar a su padre. Ella era su única hija. Entonces en Tobías 3, del 11 al 17, dice: entonces extendió los brazos hacia la ventana y dijo: alabado sea Dios compasivo, alabado sea tu nombre para siempre, que todo lo que has creado te alabe eternamente. A ti me dirijo, a ti vuelvo mis ojos. Manda que me vea libre de este mundo para no tener que oír más insultos. Tú, Señor, sabes que soy pura, que ningún hombre me ha tocado. Yo no he deshonrado mi nombre ni el nombre de mi padre en este país de mi destierro. Soy la única hija de mi padre. Él no tiene otros herederos, ni ningún pariente cercano o familiar con el que yo pueda casarme. Ya se me han muerto 7 esposos. ¿Para qué seguir viviendo? Pero si no quieres mandarme la muerte, mírame y ten compasión de mí. Haz que no tenga yo que oír más insultos. Aquí termina la oración de Sara y aquí empieza lo que el ángel lo que realmente ocurrió. Lo del ángel está en otra parte. Esto es lo que dice que ocurrió en ese momento. En este momento las oraciones de Tobit y Sara llegaron a la presencia gloriosa de Dios, quien las escuchó y envió al ángel Rafael a curar a los dos, a sanar a Tobit de las nubes que tenía en los ojos para que así pudiera volver a ver la luz de Dios, y a librar a Sara, la hija de Raguel, de Asmodeo, el demonio malvado, y dársela como esposa a Tobías, el hijo de Tobit. En efecto, Tobías tenía más derecho a casarse con ella que cualquier otro pretendiente. En el mismo momento, Tobit estaba afuera y entraba a su casa y Sara bajaba de la parte alta de la suya. Vean qué lindo, 2 oraciones en países diferentes y que la respuesta de uno iba a ser la respuesta del otro. Dios es demasiado sabio para conocer qué es lo que nosotros ocupamos y cómo resolverlo, y demasiado generoso porque hace que la bendición llegue a muchos. No sé si ustedes han conocido o ustedes mismos han vivido algo así. Por ejemplo, yo necesito un trabajo, que yo eso lo he escuchado varias veces. Y resulta que el trabajo no llega, y el trabajo no llega, y cuando me logro colocar, me doy cuenta que esa persona que me contrató
pudo abrir ese puesto de trabajo, es el puesto de trabajo perfecto, el que calza conmigo y tal vez en el que me voy a quedar por toda la vida. Y esa persona fue bendecida por un negocio, por una herencia, por algo que pasó y pudo abrir ese puesto de trabajo. Entonces hubo una bendición antes para que llegara la mía. Y yo eso lo he escuchado y lo he visto muchas veces. Pongamos atención porque es muy bonito ver cómo Dios bendice a otros y en cadena llega mi bendición. Estemos atentos para no perdernos de ver cómo Dios bendice a muchos y de paso me bendice a mí. Otra cosa que va a pasar mientras yo espero en mi oración es que Dios me quiere hacer crecer en fe, me quiere quitar la cobardía y me quiere hacer valiente. Y esto no va a ocurrir solo porque me haga poderosa o me haga fuerte, sino porque voy a aprender a tener, a saber que tengo a Dios de mi lado y que Él me protege. Voy a leer un pasaje que es un poquitito largo. Es de una lucha que tuvo el pueblo de Israel cuando el rey era Ezequías en ese momento y estaba amenazado por el rey de Asiria, que era inmensamente poderoso y ya había destruido varios pueblos. En Segunda de Reyes de 18, del 28 al 35 dice: entonces el oficial de pie gritó fuerte. Vamos a ver, entonces el oficial gritó fuerte en hebreo: oigan lo que les dice el gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, el rey, ¿verdad? El rey de los judíos. Él no puede salvarlos de mi mano. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice: el Señor ciertamente nos salvará, Él no permitirá que esta ciudad caiga en poder del rey de Asiria. No le hagan caso. El rey de Asiria me manda a decirles que hagan las paces con él y que se rindan, y así cada uno podrá comer del producto de su viñedo y de su higuera y beber en agua de su propia cisterna. Después los llevará a un país parecido al de ustedes, un país de trigales y viñedos para hacer pan y vino, y un país de aceite y miel. Entonces podrán vivir bien y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña al decirle que el Señor los va a librar. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos pudo salvar a su país del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amed y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Serfán, Erná e Iván? ¿Acaso pudieron salvar del poder de Asiria a Samaria? ¿Cuál de todos los dioses de esos países pudo salvar a su nación del poder del rey de Asiria? ¿Por qué piensan que el Señor puede salvar a Jerusalén? Con estas amenazas lo que querían era subyugarlos y al mismo tiempo hacerlos perder su fe en Dios. Eso hace muchas veces el diablo, ¿verdad? Nos asusta, nos manda gente a decirnos que nos vamos a enfermar, que nos vamos a morir, que vamos a perder la casa, que vamos a perder el trabajo, que dejemos de estar dejándonos convencer de que Dios nos va a ayudar, que se pongan rapidito a hacer algo ilegal o a mentir, deje de hacer esas cosas que lo que la van a llevar es a perder la vida, cuando se va a dar cuenta ya pasó y eso va a estar mal y bueno. Entonces uno a veces se asusta y uno empieza a ver las cosas oscuras, pero eso es lo que dice el mundo. Y con lo que dice el mundo no hay manera de ver cómo uno sale de deudas, de cómo sale de un pecado, de cómo tal vez casarse con la persona adecuada, de cómo conseguir un buen trabajo, de cómo lograr un buen futuro para los hijos. Todo eso asusta y parece que no se va a lograr y entonces uno empieza a hacer una cosa loca y uno se deja convencer por lo que algún amigo o alguna persona mundana le dice. Aquí ya estamos con miedo y tristeza, enojo, frustración. Podemos decidir hacer cosas por nuestra propia cuenta. Pero vean lo que Dios hace si confiamos en Él y la respuesta es increíble. Está en Segunda de Reyes 19, 14, 20 y del 32 al 35. Ezequías le llevaron la respuesta del rey de Asiria a Ezequías, el rey de Judá, y tomó la carta que le entregaron los embajadores, la leyó y luego se fue al templo y extendió la carta delante del Señor. Esto es un poquito largo, pero se los quiero leer. Oró así: Señor Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, escucha.
Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Sennacherib. Mandó a decir palabras, todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Pero por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Vean, esto era el rey de Judá, el rey de Israel, convencido de que Dios lo iba a proteger. Entonces Isaías, el profeta, le mandó a decir a Ezequías: esto dice el Señor, yo he escuchado tu oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Me voy a brincar un pedacito y les voy a leer esta parte ya donde dice: aquella misma noche el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio, y al día siguiente todos amanecieron muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se regresó a Nínive. ¿Se imaginan qué maravilla? O sea, ellos, los israelitas, no tuvieron que hacer nada, ni siquiera tuvieron que sacar un arma, y 185,000 soldados murieron. Dicen que esto fue como una epidemia. En una noche se murió todo el mundo. O sea, de las cosas más insólitas, Dios resuelve. A nosotros a veces, bueno, yo he escuchado gente que necesitaban exactamente, qué sé yo, 2,100 colones, y eso fue lo que les pagaron. Con eso pagaron la deuda que tenían, pero así, tal cual, viene de Dios. Entonces, vean que Dios es sorprendente, que si nosotros creemos en Él, Él va a hacer cosas inauditas, que lo que parece imposible para nosotros es posible para Él. Nada es imposible. Así puede contestar Dios nuestras oraciones, sin que nosotros tengamos un enfrentamiento, sin una angustia, sin saber qué estrategia usar, sin armas. Vean lo que dice en Lucas 8:27. En Lucas 8:27 dice: Jesús les contestó: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso lo sabemos nosotros. O sea que lo que parece imposible de lograr, a veces uno dice: qué persona y qué suerte. No, es una persona con fe. Dios actúa para esa persona. Eso es lo que tenemos que permitirle a Dios, dejarnos formar, dejarnos moldear, y eso va a pasar en una oración constante, en una oración insistente, ¿verdad? Orar sin desanimarnos. En el Salmo 119:26 dice: te conté mis planes y me respondiste, ahora enséñame tus decretos. Aquí, ya para este momento donde hemos orado insistentemente, el Espíritu Santo nos ha guiado, hemos conocido la voluntad de Dios, hemos visto como otras personas les llega la bendición y luego llega la mía porque es en cadena. Le hemos dado la gloria a Dios por todo lo que nos da, lo chiquitito y lo más grande. Aquí ya estamos formados, aquí ya yo le presento mis planes más de acuerdo a lo que Él quiere, y le pedimos que nos enseñe sus decretos. Imagínense que Él nos va a mostrar lo que Él tiene para nosotros, Él nos va a seguir enseñando, Él nos va a seguir cuidando. Aquí hay una cita bíblica muy bonita que es Juan 15:7, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, esto contradice un poquito lo que yo les estaba diciendo. ¿Por qué tenemos que pedir incesantemente? Es que cuando nosotros ya llegamos a lo que dice esta cita, ya hemos pasado por esa oración incesante y hemos sido formados y capacitados, y entonces permanecemos en Él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí es donde ya nosotros hemos podido entender la voluntad de Dios. Hemos pedido sabiduría, que el Espíritu Santo nos la dé. Le damos la gloria a Dios por lo bueno y por lo malo.
Queremos estar en su presencia, anhelamos esa presencia, lo necesitamos. Ya nos ha fogueado en cosas que creemos que son terribles para nosotros y sabemos que cuando vienen los días malos estamos tranquilos. Hemos esperado con paciencia que otros sean bendecidos antes que yo, porque después llega mi bendición. Nos hemos hecho valientes, confiamos en Él contra todo pronóstico, a pesar de lo que el mundo diga. ¿Cómo no nos va a escuchar ahora? Si ya nuestra petición es otra de la que originalmente hacíamos antes de ser amigos, o mejor, hijos de Dios. No debemos creer que el hecho de que nuestras oraciones sean contestadas, papá, sí, ¿verdad? Que todo lo puede, vamos a estar en un lecho de rosas. No, porque Dios nos va a seguir formando. Este ciclo va a seguir pasando. Si nosotros ya nos creemos totalmente formados, no lo estamos, faltaría mucho. Debemos hacer esta oración de día y de noche, buscando siempre la voluntad de Dios y tratando de aprender de cada situación, porque Dios es el que sabe qué necesitamos y cuándo. Y Él nos lo va a ir diciendo, qué es lo que nosotros ocupamos. Vamos a orar para que Dios sea cada vez más cercano a nosotros, que cada día aprendamos más de Él, de su carácter, de su amor, de su poder. Yo pido que este proceso de oración constante podamos aprender cómo buscar su voluntad, cómo permitir que el Espíritu Santo hable a nosotros, cómo dejar que nosotros disminuyamos para que Él crezca, que todo sea para Él, que la gloria y la honra sea de Él. Darle siempre las gracias, Señor, te doy gracias infinitas, de verdad, porque si me pongo a ver, si nos examinamos, siempre vamos a encontrar tu mano poderosa actuando a nuestro favor, Señor, gracias. Gracias porque nos atraes con hilos de amor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras infidelidades, tú nos sigues buscando. Gracias infinitas, amado Señor. Yo te pido que mandes tu Espíritu, o más bien que reavives tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros, para que la sabiduría llegue a cada uno de los que te estamos buscando, Señor, de los que esperamos en ti. Esa sabiduría que en tu palabra dice también que nos trae felicidad y paz, que eso es lo que todo el mundo anhela, pero a veces creemos que está en el lugar equivocado, donde hay poder, donde hay dinero, y está en nuestra habitación, donde podemos entrar y ahí calladitos buscarte a ti, Señor. Quítanos todo orgullo, toda vanidad, danos humildad, Señor, para dejarnos formar por ti. Tú eres santo y grande, Señor. Tú eres el Todopoderoso, el Dios de los imposibles. Recuérdanos eso siempre, Señor, que nosotros no podemos nada, pero contigo todo lo podemos. Gracias, Señor amado, que podamos seguir orando día y noche, clamando día y noche incesantemente. Gracias, Señor. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo lunes. Que Dios los acompañe. Gracias. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.